Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, ¿verdad? Esta hermosa mañana, como siempre, cada domingo, primer día de la semana, debe ser para nosotros, ¿verdad? Precioso, ya que venimos a servir, ¿verdad? A alabar, glorificar a nuestro Dios. Para nosotros, para mi esposa Leymar, ¿verdad? Que está aquí, y para mí es algo muy especial poder reunirnos con ustedes aquí, ¿verdad? Ya que nos acogieron hace algunos 12 años por acá. Y les queremos muchísimo, son parte, ¿verdad?, de nuestra vida, y quiero que sepan que obviamente uno ora por todos nuestros hermanos en la faz de la tierra, ¿verdad?, porque son importantes todos, pero cada día, muchas veces en la mañana y en la noche, 2 veces al día, están muchos de ustedes que los conozco por su nombre, ¿verdad?, como la hermana Iris, la hermana Luisa, no está por ahí, Cachiro, ¿verdad?, Santos, y toda la familia del hermano Santos y otros hermanos aquí, porque les amamos mucho. Para nosotros son una bendición, ¿verdad? Estamos más cerca de aquí, no venimos tanto como quisiéramos, porque nos agrada desde que nos mudamos de Arecibo, ¿verdad? Yo decía que íbamos a mantener amistades, iglesias y colegios para los niños, para no hacer un cambio tan drástico, y tratamos, ¿verdad? Hoy mismo a los nenes les dije, vayan a Arecibo para que participen allá, pero quiero que sepan que los tenemos muy adentro, verdaderamente, de nuestros corazones. Así que, mis hermanos, gracias por la oportunidad, por la invitación. Es la segunda vez que vengo aquí, es la única 2 veces que he predicado fuera de Arecibo, ¿verdad? Me considero, ¿verdad?, más que un predicador, un obrero, ¿verdad? Lo que hago es trato de ayudar a la obra de Dios, ¿verdad? Y en Arecibo siempre hemos estado necesitados de predicadores, y allí estamos dando el máximo. Así que, como dije anteriormente, es una bendición tenerlos aquí. Yo siempre trato de ponerle algún título al mensaje, ¿verdad?, que voy a traer en esta mañana. Y el mensaje en esta mañana, básicamente, voy a traer una lectura en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, donde la palabra de Dios dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, mis hermanos, aquí tenemos, ¿verdad?, como lectura. Nosotros acostumbramos siempre tener una lectura antes de la predicación. Ustedes la tienen también, pero, ¿verdad?, el predicador traerla. Y estaba buscando temas y conseguí este versículo, donde, como dije anterior, voy a volver a leerlo, es uno solamente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad delante de Dios, agradable y perfecta. Así que este versículo nos exhorta a que no nos conformemos a este siglo, ¿verdad? Sabemos que Pablo aquí le está hablando a los romanos a principios, ¿verdad?, de aquel siglo, pero es el mismo mensaje a nosotros, porque ningún ser humano se debe conformar al siglo que vive, ¿verdad? Para nosotros ese es nuestro siglo, ¿verdad? Porque nosotros nos vamos, la venida de Dios podría ser en 10.000 años, en el 10.053, en el 11.015, pero solamente nosotros tenemos una vida a través de la cual podemos, ¿verdad?, optar por la salvación de nuestra alma. Así que la mayoría de los mensajes, ¿verdad?, de los discípulos, por no decir todos, son todos los que son a la iglesia, son tanto a aquella iglesia del primer siglo como a nosotros y a los que vengan detrás de nosotros. Así que en el mensaje de esta mañana que quiero traer es: no os conforméis, sino transformaos. ¿Y por qué? Porque eso es lo que Pablo le dice a la iglesia que haga, ¿verdad? Y es la exigencia de nuestro Dios desde el principio, ¿verdad? No os conforméis, sino transformaos. Y es una de las cosas que hacemos en el mundo. Estaba pensando en ejemplos y le preguntaba a mi esposa, venía por ahí, vi unos ciclistas, ¿verdad? Como cada domingo vemos muchos ciclistas por aquí, pero también vemos personas, cualquiera de ustedes puede ver cualquier día de la semana a alguien dando una carrera por ahí, en un parque caminando, quizás alguien que sepa usted que va al gimnasio, o un hijo o un nieto de usted que en la casa hace ejercicio. Y muchas veces no nos damos cuenta, está transformando su mente y su cuerpo. Vemos transformaciones grandes, ¿verdad? Físicamente. Hay gente que hace unas transformaciones tan grandes en su físico que no se parecen, ¿verdad? Porque han rebajado mucho peso, ¿verdad? Etcétera. Así que el ser humano se preocupa por hacer transformaciones en su cuerpo. Y muchos, aún estando bien físicamente, no se conforman y se exigen más. A mí me gusta joguear, ¿verdad? Dar mis cajeritas. En mis años de juventud jugaba béisbol y me gusta mucho el béisbol, pero me gusta mucho ejercitarme, y quizás a mayor edad. Yo siempre digo en Arecibo, yo soy un pelotero frustrado que me gusta coger, ¿verdad?
Y pues he podido tener la oportunidad de coger un 5K, un 10K, hasta un medio maratón. Y más que lo hago porque me siento bien en salud, ¿verdad? Me siento más ágil y también me siento bien mentalmente porque me pongo metas, ¿verdad? Que puedo ir cumpliendo. Por ejemplo, yo comenzaba, como dije, como era pelotero no se le exige coger mucho, ¿verdad? Excepto que sea un pitcher y quizás yo cogía 2 millitas por ahí, pero fui así transformando, ¿verdad? No me conformaba y quería coger 2.5 y cogí 3, 4, 5, ¿verdad? Me invitaron una vez al Teodoro Moscoso y eran 6.1 millas y yo lo veía como bien lejos, pero las pude lograr. Después cogí 7, cogí 8, cogí 9, cogí medio maratón, pensaba que no podía, que 13.1. Y así, ¿verdad? Tengo en agenda un maratón, pero me falta, ¿verdad? El no conformarme, ¿verdad? Y el transformarme, porque se necesita, ¿verdad? Todavía más energía para coger 26.2 millas. Pero eso siempre está en el ser humano, ¿verdad? Se jeta a diario y si no lo hacemos, no estaríamos bien, ¿verdad? Nosotros debemos a todas las edades jetarnos, ¿verdad? Tanto los jóvenes, los adultos, como los mayores, ¿verdad? En diferentes cosas, jetarnos y esforzarnos por no conformarnos, sino transformarnos. Así que como un atleta se transforma y de quizás no coger ni una milla hasta poder coger Ironman, ¿verdad? Hay gente que hace estos eventos grandes, todos y cada uno de ellos hablan sobre eso, que fue una meta que se pusieron y que se transformaron, ¿verdad? No se conformaron con hacer X eventos, sino que cada vez se exigían más. Y Pablo, aquí en el capítulo 12, nos exhorta a la iglesia, ¿verdad? Pablo debe entender al creyente que debe no conformarse, sino transformarse. El cristiano que acepta el evangelio, ¿verdad? La persona que nos visita en algún momento, como todos nosotros, ustedes quizás se pueden acordar, cada uno del día que aceptó a Cristo, ¿verdad? Se bautizó, ¿verdad? Decidió tener una nueva conciencia delante de Dios. Y de ahí en adelante comienza un proceso, ¿verdad? Que para todos nosotros quizás es diferente el crecimiento espiritual, pero Dios demanda un crecimiento espiritual, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos, primero que nada, fortalecer el espíritu de manera tal que peleemos mejor la buena batalla y podamos prevalecer para vida eterna, para que así luego podamos llevar con nuestro ejemplo, que es el mejor, mis hermanos. Estar aquí, lo que yo estoy haciendo es bastante fácil, mover los labios y pronunciar algunas palabras, pero el verdadero ejercicio del cristiano, la verdadera prueba está cuando sale por esa puerta, dar el ejemplo con sus actos. Si lo pensamos bien, es el peor. Por eso es la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Y uno siempre tiene que esforzarse por hacerlo. Ayer yo tuve una situación, ¿verdad?, que no voy a explicar, pero me tuve que hacer eso. Tuve como que morderme los labios y como dar ejemplo, ¿verdad?, de que uno es cristiano, que parezca en cosas sencillas, tanto para nuestros hijos, como para amigos, como cuando compartimos con hermanos, con amistades o aún más, cuando hay gente que no nos ve. A lo mejor usted está actuando aquí, ¿verdad?, en un negocio, está en el parque, pero hay una persona de lejos que lo conoce a usted, que lo está viendo y usted ni se entera. Así que nosotros debemos esforzarnos, ¿verdad? Como digo yo, con la boca es un mamey, ¿verdad? Dios nos ayuda a dar la verdadera predicación, que es la que todos podemos ser el mejor predicador del mundo, que es con nuestro ejemplo, con nuestros actos. Y ahí hay mucho para crecer, mis hermanos. Todos tenemos un campo bien grande para crecer, no importando la edad, no importando el tiempo que llevemos como cristianos, en cómo a cuánto actuemos. Porque la gente ve más los actos que los labios. Así que, mis hermanos, es una gran responsabilidad que tenemos como cristianos en cómo nos conduzcamos. Así que Pablo le da a entender al creyente aquí que debe, número uno, yo puse aquí un paso, comprender que el sistema del mundo actual es malo, ¿verdad? Vivimos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Y mientras más rápido entendamos que el sistema del mundo es malo, de mejor forma vamos a vivir. En Hechos capítulo 2, versículo 4, Hechos capítulo 2, versículo 40, Hechos 2:40, dice la palabra de Dios. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que ya en aquel tiempo, ¿verdad?, se estaba exhortando ¿a qué? A que fueran salvos de aquella perversa generación. Y nosotros podemos decir, ¿verdad? Si aquella era perversa, esta puede ser peor. Pues yo no diría tanto, ¿verdad? Quizás hay diferentes sistemas para que sea perversa, pero recordemos Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, que básicamente el pecado mayor que había era todo con la sexualidad. Recordemos que cuando quisieron tomar los ángeles, ¿verdad?, se me escapó el nombre de momento, le ofreció a sus hijas, ¿verdad?, que eran vírgenes, y ellos querían tomar aún así
a sus ángeles. Así que aquel pecado sobre la sexualidad está desde aquellos tiempos, ¿verdad? Y aún sigue, ¿verdad? Quizás estamos más expuestos a ello, pero aún sigue. Pero dice aquí que seamos salvos de aquella perversa generación. Y hoy en día Dios nos manda a lo mismo. En Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra de Dios. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Mis hermanos, este siglo es malo, ¿verdad? Y tengo aquí la referencia que dice, es probable que este versículo sea de una antigua confesión de fe, muy conocida por las iglesias en el Nuevo Testamento. Ella relaciona la muerte de Cristo con el perdón de los pecados y la liberación del presente siglo malo. Como quiera que lo diga aquí en la referencia, viene siendo lo mismo, ¿verdad? Nosotros tenemos que morir a este siglo y tenemos, dice aquí en el 4, que el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir aquí? Que nuestro Señor Jesucristo, ahorita participamos de la cena hace unos minutos, recordando esa muerte, ¿verdad? Y crucifixión a través de la cual tenemos la oportunidad, ¿verdad? De ser salvos. Y aquí nos dice, ¿verdad? Que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este siglo malo. Y ese sacrificio de aquel tiempo, ya hace casi 2000 años, es el mismo sacrificio que nosotros tenemos que agradecer. Y es el mismo sacrificio que sigue vigente por los pecados. No hay otro sacrificio. Nosotros no podemos hacer mayor sacrificio que solamente obedecer. Obedecer a la palabra de Dios que le tocaba obedecer a los cristianos del primer siglo, ¿verdad? Así de grande es ese sacrificio que prevalecerá hasta su segunda venida, no sabiendo nosotros cuántos años más, ni cuántos siglos. Si los cristianos seguiremos esforzándonos, y en nuestro, ¿verdad? Debe ser nuestro legado pasarlo a otros, a que se esfuercen por vencer el siglo malo, por vivir bien en el siglo malo, ¿verdad? El siglo que nos corresponda vivir. Así que el mundo, ¿verdad?, actual es malo y está bajo el dominio de Satanás. Nosotros tenemos que tener bien claro, ¿verdad?, que el que reina en este mundo es Satanás. En cuanto usted sale por esa puerta, mis hermanos, desde los pensamientos, si no se mantiene muy fuerte aquí, también aquí le vencen, ¿verdad? Siempre digo a los hermanos agresivos, cuando comenzamos el culto, que tratemos de ocupar nuestra mente, abrirla, ¿verdad?, los pensamientos y nuestra mente para escuchar la palabra de Dios y cada una de las cosas que aquí se hace. ¿Por qué, mis hermanos? Porque algunas veces, aunque no sean pensamientos malos, estamos pensando en el almuerzo que vamos a tener en casa de la tía, o que vamos a ir a ver los nietos, ¿verdad? O que vamos a dar un paseo con la familia, que es buenísimo. Pero Dios nos distrae y no deja que su palabra entre en nosotros, o que hagamos correctamente en la cena, ¿verdad? Que estemos meditando en cuanto a cómo fue nuestra vida espiritual durante esa semana. Y nos quita esas cosas. También podemos estar pensando en cosas que no están bien delante de Dios. Así, ¿verdad?, que nosotros cada domingo, primer día de la semana, cuando nos reunimos como iglesia, tenemos que, ¿verdad?, donarle ese tiempo, la mente a Dios, librarla de todos esos pensamientos y solo estar deseosos de recibir su palabra. ¿Para qué? Para que ella obre en nosotros. Sabemos que somos de Dios y el mismo Dios, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Estas palabras, ¿verdad?, este versículo es en 1 de Juan, capítulo 5, 19, no tienen que buscarlo, donde dice que sabemos que somos de Dios, ¿verdad?, pero que el mundo entero está bajo el maligno. Así que nosotros no tenemos que solamente mirar hacia afuera, ¿verdad?, ver las noticias, ver los eventos que ocurren a nuestro alrededor, ¿verdad?, y nos daremos cuenta de que no estamos viviendo tiempos fáciles. En estos días salen unas imágenes este fin de semana de un secuestro de un joven. Imagino que muchos, ¿verdad?, lo han visto. Y ayer mi hijo menor me decía, papi, mira para allá ese muchacho, como lo sacaron del carro y lo llevaron. Y creo que es uno que, ¿verdad?, que creen que es uno que apareció calcinado. Pero yo pensaba y le decía, Alejandro, no te creas que este siglo es malo, pero muchos años atrás, quizás 30 y pico de años, yo estaba en la high, me recuerdo una mañana, quizás del 1988, para ser más exacto, hubo algo así, y por Plaza de las Américas, por allá apareció un carro con 5, ¿verdad? Así que son los mismos tiempos malos, ¿verdad? Hay homicidas, ¿verdad? Hay gente que roba, hay gente que maldice, hay gente que miente, hay gente que no cree en Dios, igual que en todos los siglos. Quizás cambia un poco los métodos, pero siempre la maldad ha estado en la mente del hombre y la ha ejecutado, ¿verdad? Tan es así que Caín mató a Abel, ¿verdad? Y desde ese tiempo hacia acá vemos que la maldad del mundo siempre ha existido.
Y está ahí, mis hermanos, para que nosotros los cristianos brillemos como luz en tinieblas. Esa maldad está ahí para que nosotros podamos entender lo que está bien y lo que está mal. Y está ahí también para que nosotros como instrumentos, todos somos instrumentos, pero debemos ser instrumentos útiles para Dios. El hermano santo, ¿verdad? Que es de los más que tengo ahí confianza. Supongo que si el hermano santo necesita poner un clavo en una madera, ¿verdad? Clavar un clavo y no tiene un martillo, quizás puede resolver con otra. Pero ¿cuál sería el instrumento útil, hermano? El martillo, ¿verdad? Para poner un clavo en una madera sería el martillo. Quizás si necesita cortar esa misma madera, necesita un serrucho. Pues nosotros, mis hermanos, somos eso. Tenemos que ser instrumentos útiles en cada situación. Y Dios nos va a utilizar, ¿verdad? De acuerdo a como nos necesite. Cuando necesita el martillo, quizás el martillo, ¿verdad?, es el hermano tal, quizás el serrucho es la hermana tal, y así nos utilizará. Pero a nosotros nos corresponde ser instrumentos útiles para la gloria y la honra de Dios. Y si el mundo, ¿verdad?, no tuviese maldad, no hubiese pecado en el mundo, no hubiese a quien rescatar, pues nosotros no tendríamos trabajo, ¿verdad? Y cuando Jesús, que es uno de mis versículos, si no el más que me encanta, cuando es elevado, ¿verdad?, en las nubes, y, ¿verdad?, y aparece el ángel y le dice, ese es Jesucristo, es Jesús que ustedes ven subiendo, vendrá por segunda ocasión sin relación con el pecado, ¿verdad?, buscar la iglesia. Me encanta, ¿verdad?, porque es la partida del que va a venir a buscarnos para la salvación de nuestra alma. Y desde ese día, ¿qué nos encargó? A ellos y a nosotros, nuestros hermanos, porque aquellos son hermanos nuestros en Cristo Jesús, por la sangre. ¿Qué nos encargó a la iglesia? La gran comisión, llevar su palabra, ¿verdad?, hacer su voluntad y traer pecadores a la iglesia. Mis hermanos, ese punto 1 que tenía, como le dije, Pablo da a entender que el creyente debe comprender que el sistema del mundo actual es malo y que está bajo el dominio de Satanás, ¿verdad? Una vez lo entendemos, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos por mantenernos firmes y alejados de él, porque es astuto Satanás y con astucia nos puede hacer caer si nosotros no estamos firmes. También tengo el segundo punto donde le puse punto número 2. Pablo da a entender que el creyente debe estar en contra de las prevalecientes y populares formas del espíritu de este mundo y proclamar más bien por la causa de Cristo, ¿verdad?, que son las verdades eternas y las normas justas de la palabra de Dios. Nosotros, en otras palabras, mis hermanos, tenemos que estar buscando la salvación de nuestra alma, pero no confundirnos con Satanás, que ofrece en el mundo sectario una salvación fácil, ¿verdad? Como ejemplo podemos tener de esa salvación fácil es dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Y venir cada 6 semanas, cada 7 semanas, aparecer por ahí. Eso no es que le agrada a los hermanos, no es a los hermanos a los que debe desagradar, es a Dios a quien les agrada. Porque la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Claro que sí, que puede ser que en algún momento usted no pueda llegar a la iglesia, pero debe ser por una razón justificada. ¿Delante de quién? ¿De algún hombre? No, delante de Dios. Si usted tiene una razón justificada para no estar el primer día de la semana aquí, Dios la conoce. Y claro está, somos seres humanos. Algunas veces cogemos vacaciones, vamos a otros países, pero eso no nos aleja de Dios. He sabido estar en otras partes del mundo y gracias a la bendición que tenemos en casa, ¿verdad?, que somos 4, así que formamos una iglesia, ¿verdad?, básicamente donde quiera que vayamos, pues hacemos nuestro culto, lo más parecido al culto que hacemos domingo, desde orar, participar de la cena, ¿verdad?, que es lo más importante que hacemos como iglesia, estudiar su palabra, tener cánticos y guardar la ofrenda, que es lo que hacemos como iglesia. Porque el que yo esté en otro país, en los Estados Unidos, en la República Dominicana o en cualquier país más lejos o en un crucero, eso no nos aleja de nuestra responsabilidad como cristianos, ¿verdad? Y cuando hacemos estas cosas vamos adquiriendo fortaleza espiritual, vamos adquiriendo sabiduría y también damos un buen ejemplo a los demás cristianos. También sobre la salvación fácil, mis hermanos, mucha gente ya ni se quiere bautizar, solamente levantan la mano, acepta a Cristo y por ahí siguen, ¿verdad? También hablan que una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? No tienen que hacer nada más. Cuando sabemos nosotros que la palabra de Dios habla que peleemos la buena batalla, día tras día, ¿verdad? ¿Por qué? Por mantenernos firmes en sus caminos. Así que estos pueden ser unos ejemplos, ¿verdad?, de que nosotros, Pablo da a entender que nosotros debemos estar en contra, ¿verdad?, de estar viviendo como el mundo vive, ¿verdad?, en las cosas espirituales. Hay mucha gente, y peor aún, nosotros los cristianos, porque Pablo está aquí exhortando a la iglesia. Yo estoy predicando hoy aquí, asumo que la mayoría son cristianos bautizados y habrán algunas visitas, pero Pablo nos exhorta aquí, ¿verdad?, y nos da a entender que el creyente debe tener cuidado, ¿verdad?, con ese ritmo peligroso de cómo el mundo se está llevando y en donde muchos cristianos
están cayendo, viviendo de esa manera fácil. Ahorita participamos, como dije, ¿verdad?, yo de la cena, y participamos, tomamos la copa que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que tener cuidado en la manera que actuemos, que no estemos, ¿verdad?, teniendo en poco ese sacrificio, ese derramamiento de esa sangre. Que no pisoteemos esa sangre de nuestro Señor Jesucristo con nuestros actos. Nosotros, cuando pecamos, pisoteamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que tener bien claro en nuestra mente que el cristiano, ¿verdad?, claro que sí, puede fallar. Y abogado tenemos, ¿verdad?, pero no debe ser la práctica común. Y nosotros tenemos nuestras debilidades, cada uno de nosotros. Pues hay que trabajar con ellas. ¿Por qué? Porque amamos a nuestro Dios. Porque de Él recibimos esperanza de vida eterna. Por ello, y tan solo por ello, nosotros debemos esforzarnos por obedecer a nuestro Dios. Y cuando logremos eso, vamos a ser hombres y mujeres más fuertes a la disposición de Dios para pelear la buena batalla, ¿verdad? Y estar en ese ejército espiritual que verdaderamente tiene una guerra fuerte por librar, pero en la que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no hay mayor tentación que la que no podamos resistir. Prácticamente yo siempre digo que eso nos asegura que somos invencibles siempre y cuando estemos haciendo verdaderamente la voluntad de Dios. El cristiano fiel y firme no lo vence Satanás. Y miren que Satanás es un adversario fuerte, pero no hay mayor tentación que la que no podamos resistir. La tentación es la que nos hace caer. La tentación, a través de la tentación pecamos, y cuando pecamos, dice, ¿verdad?, el pecado lleva ¿a qué? A la muerte espiritual. Pero si la Biblia dice que nosotros no hay tentación que nosotros no podamos vencer, nosotros somos más que vencedores, al igual que Jesucristo, mis hermanos. Y tenemos que meditar en eso, porque a mí me ha pasado y me puede pasar en el futuro. Creemos que esta tentación es mayor, no. Si lo único que hacer en la tentación es huir de ella, es la que nos enseña la palabra. Hace unos domingos atrás, unos sábados atrás, tuvimos una reunión de jóvenes en un lago en Ponce, Cerillo creo que se llama, y un hermanito bautizado de algunos 10 años le hicieron la pregunta que qué tenía que hacer él si se encontraba, creo que era, le pusieron una situación de jóvenes que estaba pasando algo más, y él le dijo, me voy cogiendo, dijo, y el hermano Enrique, ¿verdad?, lo tomó sus palabras, y la verdad que básicamente eso, huir de la tentación es lo que hay que hacer, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen difíciles, usted huya, ¿verdad? Y si usted huye, ¿qué usted hace? Cuando usted huye de algo, usted se aleja de ella, ¿verdad?, toma distancia, pues ella no puede tomar control de usted. Como siempre digo, con la boca es un mamey, pero tenemos que practicarlo. Y si lo logramos hacer, ¿verdad?, tenemos dominio propio que nos lleva a la salvación de nuestra alma. Debemos jugar los unos por los otros siempre por tener ese dominio propio, mis hermanos. El tercer punto que traigo y que Pablo da a entender que el creyente debe hacer, y es despreciar lo malo y amar lo justo. Mi hermano, y esta palabra, despreciar, es algo que usted, ¿verdad?, no quiere ver. El desprecio es algo que usted no quiere. Cuando dicen me despreció, ¿verdad?, uno desprecia a una persona, es que uno no quiere saber de esa persona, uno no quiere que esté a nuestro lado. Pero Pablo da a entender que el creyente debe despreciar lo malo y amar lo justo. Tengo aquí, mis hermanos, Primera de Juan, capítulo 2. Busquemos Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Después de Hebreo. Dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Lo han escuchado mucho. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén a su palabra. Es verdad, mis hermanos, que esto es una palabra que nos da, que nos fortalece, ¿verdad? Y que nos da esperanza. Porque dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí nosotros podemos tener muchos recuerdos de hermanos que hemos amado mucho, ¿verdad?, y que han partido, y a uno le duele su partida. Pero cuando dice aquí que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, nosotros tenemos esperanza de ¿qué? De volver a verlo. Eso es algo grande, lo que yo medito muchas veces, ¿verdad? Personas que he amado mucho, desde un amigo hasta un hermano en Cristo, un familiar, ¿verdad?, que uno de momento deja de verlo, ¿verdad?, en la muerte.
Pero los cristianos tenemos la esperanza, ¿verdad?, de que si somos salvos, podremos ver a nuestros hermanos en Cristo en la eternidad. Y ejemplos bíblicos tenemos, ¿verdad? Cuando Jesús sube con Juan y con Pedro, ellos no conocían a Elías y a Moisés, porque no habían vivido en sus tiempos, pero les reconocieron, ¿verdad? El rico y Lázaro también. Así que hay ejemplos, ¿verdad? Y Dios lo hará a su manera, pero en el día en la salvación, ¿verdad?, cuando estemos viviendo espiritualmente, tenemos esperanza de que nos encontraremos con nuestros demás hermanos allí, ¿verdad? No quizás en este cuerpo carnal, pero en el cuerpo espiritual. Así que, mi hermano, nosotros tenemos que entender que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando uno va madurando en edad, yo tengo 51 años, y definitivamente que no es lo mismo, piensa uno igual que a los 30. Y el de 30 no piensa igual que el de los 18, ¿verdad? Esa es la diferencia. Tampoco el de 51 piensa como el de 70. Y así sucesivamente. Y la realidad es que la experiencia de vida son buenísimas y nos ayudan mucho, siempre y cuando las aprovechemos positivamente. Porque hay experiencias de vida, como todos nosotros hemos tenido, que no han sido buenas. Y si dejamos que Satanás se aproveche de ellas para hacernos daño, ¿verdad?, también se puede dar. Pero nosotros tenemos que entender que el mundo pasa, todo va a pasar. Y sus deseos. Deseamos cosas y las tenemos, y luego, ¿verdad?, las tenemos por nada. Y así es, pero lo más que el hombre debe desear, más que una casa bonita, más que un carro deportivo bueno, o un carro de lujo, ¿verdad?, o buenas posesiones, el hombre lo que debe desear, que es por la eternidad, es la vida eterna. Mi hermano, no hay un famoso que usted lea, algún día tiene que haber leído algo sobre alguien que usted admira mucho, sobre alguien que usted ve que tiene mucho dinero, que llega a decir que tuvo tal carro que costaba tanto dinero. Y verdad, algunos quizás en semanas, en meses, en años, se dan cuenta que eso no los llena, ¿verdad? Y se compran otro y no los llena. Como estaba escuchando yo una entrevista hace poco, ¿verdad? Y que decía, es que yo tenía un vacío que solamente lo podía llenar Dios. Y así es la realidad. Usted puede llenar su cuenta de banco. Y los números son infinitos, así que 10,000 puede ser mucho, ¿verdad? $50,000, 100,000, pero por ahí en adelante pueden haber millones. Y eso a la larga no le llena. Usted puede tener el mejor carro o la mejor casa y eso no le llena. Pero mis hermanos, qué bueno es tener unos hijos que se hayan desarrollado, se hayan criado en la iglesia y que permanezcan fieles. Qué bueno es tener un matrimonio, ¿verdad?, que esté en la iglesia, que quizás han pasado épocas como todos, buenas y malas, pero que están ahí permaneciendo y más que nada, ¿verdad?, por hacer la voluntad de Dios. Qué bonito es poder tener nietos que le sirvan a Dios, permanecer a la iglesia, ¿verdad? Esas son las verdaderas riquezas que nos llevamos, pero no. Hasta nosotros, Satanás, si nos deja, nos confunde con los deseos de la carne. Y creemos que lo bonito, que las verdaderas bendiciones son las materiales. Cuando las verdaderas bendiciones son las espirituales. Pero mis hermanos, es fácil asentir que sí. Y lo difícil es creérselo. Y nosotros tenemos que trabajar para convencernos de que las verdaderas promesas espirituales son las verdaderas bendiciones de esta vida. ¿De qué le va a detener usted todos los tesoros de la tierra y no tener salud? ¿Verdad? Vemos muchísimos millonarios que mueren y su dinero no le da para comprar la salud. Y muchas veces nosotros estamos saludables. Y siempre, ¿verdad?, va a haber alguien que está enfermo, en problemas de salud. Y por ello que nos corresponde a nosotros orar, ¿verdad?, como verdaderos cristianos y ocuparnos en lo que podamos por esto. Mi hermano, yo les dije que hay que despreciar lo malo y amar lo justo, ¿verdad? Y así hizo Cristo. Jesucristo en todo momento aborreció el pecado, ¿verdad?, y amó a su Padre Celestial y lo obedeció. Así que cuando nosotros despreciamos lo malo y amamos lo justo, hacemos como hizo Cristo. Debemos tener cuidado, mis hermanos, de no contaminarnos con los varios tipos de inmoralidad, ¿verdad?, de este mundo, que constantemente, ¿verdad?, nos jodean y jodean a la iglesia. Nos jodea la avaricia, nos jodea el egoísmo, nos jodea la envidia, nos jodean hasta las drogas y el alcohol, mis hermanos. Claro que sí. Hay cristianos que caen en drogas, en alcohol. No necesariamente tienen que estar utilizando estas drogas que conocemos, pero hoy día para todos se utilizan pastillas. Y hay hermanos que quedan en una adicción de drogas, ¿verdad?, de tranquilizantes y demás, que no son necesarios, pero se hacen adictos porque cuando tienen un problema, en vez de buscar a Cristo de rodillas o pedirle a los hermanos que le ayuden con la situación, ¿verdad?, se refugian. En vez de refugiarnos en la palabra de Dios, nos refugiamos muchas veces en un pote de pastillas o en un médico. Y eso está muy bien, claro que sí que se puede hacer. Pero nuestro principal refugio, el refugio verdadero que nos protege del embate de Satanás, que es el peor embate del mundo, ¿verdad?, está en la palabra de Dios, ¿verdad? Y no quizás en un pote de pastillas o en otros pensamientos que no sean
los de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado con las malas compañías y con las malas diversiones. Satanás es astuto también y algunas veces creemos que no estamos haciendo nada malo y estamos con compañías o estamos en diversiones que no son las mejores. ¿Y de quién es la responsabilidad? De cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, con quién compartimos y en qué nos divertimos como cristianos. Y cada día tenemos que buscar divertirnos más con los hermanos. Hay veces, mis hermanos, que a mí de las cosas más lindas que uno le puede pasar es compartir con los hermanos mayores, ¿verdad? Un buen rato. Ese sábado allá en Ponce la pasamos bien y uno se sienta a hablar con un hermano mayor que uno y a escuchar sus anécdotas. Nos dan un gran ejemplo, ¿verdad? Y nos dan exhortaciones sobre la vida porque nos llevan tiempo de vida, ¿verdad? Y nos enseñan. Y eso es una ocasión bien linda. Y algunas veces nosotros despreciamos tiempo en otras cosas o en nada, peor aún en nada. Gastamos el tiempo pudiendo tener una buena conversación con un buen hermano. Algo, mis hermanos, que estoy tratando de practicar y que los exhorto es fuércense por darse llamada. Esta semana yo tuve contacto con 2 hermanos de Arecibo, ¿verdad? Y uno se puso bien contento porque lo llamé cuando venía de camino hacia casa. Y hay que hacerlo, mis hermanos. Hay que dejarle saber al hermano que uno lo ama. Hay que darle saber al hermano que uno está ahí, ¿verdad?, para cualquier situación que ayude. Y hay que estar ahí también exhortando al hermano, ¿verdad?, en sus diferentes situaciones. Así que si, como en todas las congregaciones, hay hermanos con problemas, con situaciones difíciles, tenemos trabajo que hacer, ¿verdad? Y Dios espera de nosotros que nosotros, como Cristo hizo, nos ocupemos de nuestros hermanos también. El cuarto punto que tengo, mis hermanos, es que Pablo da a entender, ¿verdad?, en este capítulo, que el cristiano debe tener la mente de Cristo. Y en 1 Corintios, si no me equivoco, tengo dudas, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, habla sobre que los cristianos debemos tener la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice así. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, refiriéndose a los cristianos, a la iglesia, tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque al bautizarnos y escudriñar su palabra, ¿qué hemos hecho? Adquirimos el conocimiento, ¿verdad? Aparte de cuando estudiamos y escudriñamos su palabra, vemos la vida que Cristo tuvo, ¿verdad? Así que nosotros debemos tener la mente que Cristo tuvo. En Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo, déjenme verificar aquí, hermano. Filipenses capítulo 2, versículo 5. No, mi hermano. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Nosotros, mis hermanos, debemos tener, ¿verdad?, la mente de Cristo, pero en el versículo 21 del capítulo 1 de Filipenses dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros tenemos que llegar a entender la vida espiritual de manera tal, ¿verdad?, que como Pablo dijo aquí, así sea para nosotros verdaderamente, mis hermanos, que para nosotros el vivir sea Cristo, que vivamos en todo momento como Cristo vivió, obedeciendo a su Padre. Pero hoy día, quizás cuando nosotros nos criamos también pasado, ¿verdad?, el ser humano en todo momento tira, ¿verdad?, para el lugar de la desobediencia, ¿verdad? Y en todo momento nuestros hijos algunas veces quieren desobedecer los padres, y nosotros, algunas veces yo regaño a mi hijo y estoy orando, ¿verdad?, por cosas que me molesto con él, y cuando estoy orando pido perdón a mi Dios, porque de las primeras cosas que yo hago cuando comienzo a orar es pedirle a Dios perdón por errores que he cometido o pecados, ¿verdad? Así que siempre o muchas veces el hijo desobedece al padre. Pero nosotros tenemos que ir creciendo espiritualmente. ¿Para qué? Para estar en completa obediencia a nuestro Padre. Como nosotros desearíamos que nuestros hijos nos respeten a nosotros. En completa obediencia. Yo desde chiquito le decía a mis hijos, ¿qué es obedecer? Alejandro o Álvaro Andrés, obedecer es que tú no quieres estudiar ahora y tienes que estudiar. Te decimos que estudie y estudie, ¿verdad? En cosas básicas. Que no puedes ir para la cancha ahora, tú quieres ir para la cancha. Eso es el obedecer. Sería un mamey que fuera lo fácil, ¿verdad? El niño no se quiere bañar, no te bañes, eso lo obedece fácil. Pero si el niño no se quiere bañar y usted le manda que se bañe, ¿verdad? Eso es obedecer. Acostarse temprano cuando no tiene sueño y quiere seguir jugando, eso es obedecer, ¿verdad? Y es admirable cuando un niño, ¿verdad?, un joven, obedece a los padres de esa manera, que aún haciendo algo que le agrada, al llamado de su padre, ¿qué hace? Obedece. Mi mejor amigo en el mundo, ¿verdad?, se llama Julio Cordero. Desde pequeño jugamos béisbol.
y es muy buen amigo mío, y vivíamos quizá a una distancia en una urbanización de 5 casas, eso serían 200 metros. Y cuando el papá pitaba, él estaba jugando con nosotros, hablando, eso no era un segundo, o sea, ese pito era movimiento en su cuerpo, hacia su casa. Y mi tía abuela, que estaba en una encamada, ¿verdad? Y mi abuela venía, admiraban eso, porque era lo más que les recordaba a la época de sus padres. Del respeto que hablaban, ¿verdad? La gente mayor que habla de sus padres, que había a ellos y que le tenían. Y eso fue en la época moderna. Y eso de verdad que es algo bonito. Y así debemos ser nosotros. Pero muchas veces usted llama al hijo para algo sencillo y se toma unas vacaciones en lo que lo hace, ¿verdad que sí? Pero cuando le piden a uno, debe ser rápido. Y así en verdad nosotros somos con nuestros padres. Tenemos que tener cuidado. Lo que nosotros algunas veces requerimos de nuestros hijos es lo que Dios como nuestro Padre requiere de nosotros como hijos. No importando, mis hermanos, la edad que tenga. No sé cuál es el hermano más joven bautizado aquí, ni sé cuál es el mayor. Pero desde el más joven hasta el mayor, Dios requiere la obediencia que tenía ese amigo mío al llamado de su padre. Y muchas veces nosotros no es que seamos hijos malos, ¿verdad? Podemos decir, obedecemos pero más suave. Dios quiere que obedezcamos inmediatamente, teniendo la mente de Cristo y viviendo para Cristo, donde el morir es ganancia. Si nosotros verdaderamente llegamos a entender la profundidad de ese versículo, nosotros estamos tocando a la puerta de la salvación eterna, a la vida eterna, a vivir con ese Dios todopoderoso que saca ese sol maravilloso, que deja caer la lluvia, que nos acaricia con ese viento, esa creación preciosa que vemos en Él, ¿verdad? Ese pájaro volando, esa nube, ese marullo. Yo admiro todas esas cosas porque a la verdad es que nos demuestran, ¿verdad?, a nuestro Dios a diario. Son cosas maravillosas. Ustedes sentados ahí respirando, Dios nos da estos ojos que podemos ver, el olfato. Solamente la creación de Dios. ¿Y cómo es posible que la mayoría, que la gran mayoría, estemos apartados de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que no quejamos obedecer a ese Dios? Porque Satanás, no con cosas feas, como dice nuestro hermano Olvin, Satanás no te va a engañar con algo que se vea feo. Satanás no te va a hacer caer con algo que se vea feo, que parezca que es malo. Satanás te engaña con algo bonito, con algo que parezca que es bueno. Y nosotros tenemos entonces que tener la sutileza, la sabiduría, el discernimiento de poder entender que Satanás es astuto y que no siempre nos va a traer algo bien malo. Lo malo se rechaza, hermano, ¿verdad? Si se presentara como un monstruo bien feo por la noche, ¿qué usted hace? Usted coge. Pero si se le presenta como algo bonito, que parece un ángel, si aún un ángel del cielo, dice la palabra de Dios, le enseñara un evangelio diferente, sea anatema. Y a eso es lo que me refiero, mis hermanos. Yo escucho personas que hablan cosas maravillosas, pero son cosas de engaño de Satanás. Esta semana me enviaron un niño, un amigo mío, un conocido de mi negocio, que recibió el Espíritu Santo, se manifestó. Y el nene fue que se trepó aquí y dio 2 pasos, pues, y como los niños, levantó unas manos. Hay que tener cuidado con esas cosas. Y él estaba maravillado y mandó más videos y mandó una predicación. Nosotros tenemos que tener cuidado porque Satanás es astuto. Y nosotros tenemos que seguir su palabra. Lo que se sale de ahí, se sale. Pero muchas personas, aún en la iglesia de Cristo, esta noche, mis hermanos, en el pasillo de su casa o en el patio, se le aparece lo que llamemos un ángel, alguien blanco transparente ahí, hablando bonito, le habla de Dios y le dice, el domingo hay que reunirse, hermano o hermana tal, es el viernes a las 8 de la noche que usted tiene que reunirse para ser salvo. Y no puede ir en carro, tiene que ir a pie. Y la Biblia diciéndole que sea un ángel del cielo, y él diciéndole, yo soy un ángel, obedecen al ángel y dejan de obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y de eso estamos llenos, mis hermanos. Entonces Satanás, que es astuto, Satanás no envía algo que parezca feo, ¿verdad? Lo que podemos decir un demonio, un monstruo, no. Satanás envía algo bonito, algo sutil para hacerlo caer. Nosotros, mis hermanos, mediante la lectura de la palabra de Dios y la meditación en ella, es que crecemos y adquirimos todas estas cosas. Sometámonos, mis hermanos, a los planes de Dios, que son eternos, y no a los planes de este mundo. Desde que nacemos, el mundo tiene planes con nosotros, ¿verdad? Estudiar, trabajar, hacerse de un nombre, ¿verdad? Muchos padres quieren que sus hijos se hagan médicos, ingenieros, eso está muy bien. Esos son los planes del mundo, eso también. Pero esos planes hay que combinarlos perfectamente, cabalmente, con los planes de nuestro Dios, que son eternos. Que es la obediencia a Dios. ¿De qué vale que yo sea el profesional que sea? El mejor profesional que haya, ¿verdad?
y mis padres se sientan orgullosos y ustedes como hermanos, pero que estemos fuera de los caminos de Dios. Nada, por lo que decía aquel versículo, porque el mundo pasa y sus deseos. Entonces trabajamos y tenemos posesión y compramos nuestra primera casa, ¿verdad? Y tenemos estas cosas que nos llenan, porque nos llenan y nos dan satisfacción, pero nos quedamos vacíos a la larga. ¿Por qué? Porque estas cosas pasan y son vanos deseos, mis hermanos. Nosotros tenemos que esforzarnos por llevar lo que verdaderamente vale la pena a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos. Tenemos que recordar, mis hermanos, el tiempo de Noé. Noé por más de 100 años enseñó la palabra de Dios y les dijo que entraran al arca para salvación. ¿Y por qué no entraron? Porque nunca había llovido, dice la palabra de Dios. ¿Recuerdan, hermanos? Decía que un rocío, ¿verdad? Por decirlo así, alimentaba en los pastos de ese tiempo. Y que apareció este hombre, Noé, predicando, haciendo un arca por 100 años, donde se tenían que montar los que querían ser salvos de un diluvio que iba a haber. Eso no se les parece a la predicación de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Desde el día de Pentecostés, a una salvación eterna que nos vamos a levantar. Sería como que alguien hoy día estuviera haciendo una nave. Pues la nave existe, vamos a ser levantados. ¿Cómo? No sabemos, pero eso es lo que se está predicando. ¿Alguien ha visto a alguien elevarse a los cielos? No, pero tenemos que creerlo. Porque los que en aquel tiempo no creyeron que iba a haber un diluvio, que iba a llover y no se treparon al arca, ¿verdad? No se subieron al arca, que dice que la puerta la cejó ¿quién? Dios. Porque estoy seguro que si dejaba a Noé o a otro abrirla, le iba a dar pena viendo un nene reinado de la puerta o a un joven. La cejó Dios. Lo que nos va a hacer subir espiritualmente a los cielos va a ser cejado por Dios y en nuestros actos, nuestro libro. En cuanto cada uno, el día que yo muera, o sea la venida de Dios, esa es la puerta del arca que se cierra para mí. Y me voy con lo que hice hasta el día del juicio. Así que, mis hermanos, tenemos el ejemplo vivo en el arca de Noé hoy día. El arca de Noé es la iglesia en estos días. Estamos exhortando a que se monten en ella porque vamos a ser elevados allá. Y nos tratan de locos. Pero esa locura es la que nos va a llevar a lo más grande de este mundo. Porque viviendo con la ciencia humana te explican un par de cosas, ¿verdad? Te explican algunas cosas, pero no te las pueden explicar todas. Quizás te explican cómo funciona el cuerpo, quizás hoy día te hacen trasplante de corazón, hacen grandes cosas. Pero no han podido revivir un muerto de 3 días de fallecido, ¿verdad? Así que, mis hermanos, pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y no os conforméis a este mundo, sino que transformaos. Ahora sí que, mis hermanos, terminando, y perdonen que a lo mejor le cogí un poco de tiempo más, voy a pasar al Evangelio de Juan, al capítulo 8 de Juan, capítulo 8 de Juan, y dice en el versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, mis seguidores, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cómo sucede esto, mis hermanos? Si permanecemos en su palabra fielmente. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa es la exhortación, ¿verdad?, que se hace aquí, y la que nosotros debemos tener en todo momento en nuestros corazones. El esforzarnos por permanecer en su palabra, por ende, hacer su voluntad. Y también tengo aquí, mis hermanos, si no me equivoco, en el capítulo 15, ahí mismo, en ese libro de Juan, capítulo 5, 7. Si permanecieres en mí, y en mi Biblia está en rojo, ¿verdad?, porque lo dijo Jesucristo. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Verdad? Promesa de Dios. Mi hermano, y podemos pedir que una casa, y podemos pedir que un carro, un trabajo, y todo eso está muy bien. Pero aprovechemos, si permanecemos en su palabra, que aquí hace una promesa, que si permanecemos en él y sus palabras en nosotros, que pidamos todo lo que queréis y os será hecho. Aprovechemos esta promesa de salvación para pedir sabiduría, para pedir dirección, porque esas cosas, sabiduría, dirección y espiritualidad, nos van a llevar a tener otras cosas que queremos, ¿verdad?, por carambola, como dice uno. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que aprovechar de la palabra de Dios que la tenemos, ¿verdad?, de que pertenecemos a la iglesia de Cristo, que hemos entendido su palabra, que estamos en sus caminos, no tan solamente por transitar por ellos, sino obrar en los caminos del Señor, ¿verdad? Prevalecer, no os conforméis, mis hermanos. Yo soy uno, esto me aplica a mí primero, que quizás estamos en una zona de confort y nos vamos conformando como cristianos. Pues no, tengo que hacer más obras, tengo que llamar más a mis hermanos, tengo que ayudar más a mis hermanos, tengo que llevar más la palabra de Dios a mis hermanos, tengo que instruirme en ella, pero más que nada,
vivirla y dar ejemplo, para que cuando cualquiera de ustedes, que a lo mejor yo no lo veo a lo lejos, no me vean a mí haciendo algo que hable mal de mí, me vean en unos actos actuando como verdadero cristiano, que por el contrario, si algún día me ven haciendo una obra buena, ayudando a alguien y de lejos digan, adiós, ese es el hermano Álvaro de Arecibo. Eso sí que sería algo, ¿verdad?, confortante para cada cristiano. Y quizás ni me entere nunca, pero estamos dando ejemplo. Por eso es lo que pasa con nuestra vida. Damos más ejemplo con nuestra vida que con nuestra boca. Yo quiero que se lleven ese mensaje en esta mañana. Y que mis hermanos no os conforméis. Si nosotros no nos conformamos para las cosas materiales y todos los días queremos superarnos, ¿por qué nos vamos a conformar para las cosas espirituales? Entrenemos cada día más fuerte, como si fuera un gimnasio espiritual, para que siendo más fuertes podamos coger mejor, ¿verdad?, esta carrera de cristianos hasta el final. Esto no es un evento que gana solamente el primero que llega, se lleva la corona. En esta carrera para cristianos, Dios está bueno que lo que tenemos que hacer es llegar. Así que allí llegarán a salvarse gente con las rodillas mondadas, ¿verdad?, por poner un ejemplo, con el codo mondado, ¿verdad?, cansados, devastados, heridos, pero llegaron a la meta. Y vamos a recibir la corona de vida. Así que mis hermanos, quizás no le pueda transmitir verdaderamente lo mucho que los amo en el amor de Cristo. Quizás no le pueda transmitir, mis hermanos, el placer que es para mí estar aquí y teniendo yo, ¿verdad?, los estudios que tengo, ¿verdad?, y lo que sé de la Biblia, que es muy poco, ¿verdad?, pero la oportunidad que Dios me da primeramente, ustedes me invitan, pero Dios me da la oportunidad de llegar hasta aquí. La verdad que siento lo que dice la palabra de Dios, que cuando uno está haciendo su voluntad, siente paz y gozo. Y esa es mi exhortación a todos ustedes. Mis hermanos, todos nosotros somos más predicadores en la calle que en el edificio. Imagínense todos nosotros obrando como fieles cristianos a Dios, haciendo su voluntad y llevando nuestra predicación con nuestros actos. ¿Cuánto podemos hacer y cuántas vidas podemos transformar que vengan al conocimiento de la palabra de Dios, acepten a Dios como su Salvador, se bauticen y permanezcan con nosotros hasta el final haciendo su voluntad? Así que mis amados hermanos, Dios les bendiga, y yo siempre me gusta hacer la exhortación a mis hermanos en Cristo ya bautizados. No os conforméis a este mundo, ¿verdad?, sino que transformémonos a cada día a ser mejores cristianos y tengamos mucho cuidado con Satanás y este mundo que con sutileza nos puede hacer caer. Sin darnos cuenta, poco a poco podemos ir alejándonos de la iglesia. Esa es mi exhortación a los hermanos bautizados. Y si hay algún hermano, alguna visita aquí, ¿verdad?, en este día, mi exhortación es a que dé ese paso de arrepentimiento, acepta a Jesucristo como su Salvador, pida el bautismo, que cualquiera de nosotros le podemos ayudar, ¿verdad? Se puede bautizar aquí o donde usted quiera. Y de ese paso, ¿para qué? Para que tenga la oportunidad, ¿verdad?, y la esperanza que no le puede dar este mundo, que es la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Con esto los dejo, mis hermanos, ¿verdad? Que Dios les bendiga, y pasamos con el hermano que tiene el gesto del culto.